Hola a todos. Bueno, primer vídeo, no sé, a lo mejor en 3 años o algo así. Es muy raro que yo haga esto. De normal, cuando hago algún vídeo no suele ser para mi canal de YouTube o cuando salgo en algún lado, pero me parece que la situación lo requería. Si habéis estado siguiendo el competitivo estas últimas semanas o estos últimos, yo creo que ya incluso meses, sobre todo durante el MSI, habréis visto que los magos en bot es algo que está bastante de moda. Y aunque me sorprende la verdad, porque yo creo que la gente se daría cuenta antes, Taliyah es de los personajes que menos está saliendo en esta posición. Creo que solo la ha jugado Viper el primero en el MSI y me suena que luego T1 sí que la piqueó un poco más durante el torneo este en París, no me acuerdo, la WC creo que se llama. Entonces he dicho, bueno, yo llevo ya años, o si no años, por lo menos muchos meses ya insistiendo en que el botlane o AD Carry es la mejor posición para Taliyah por cómo funciona el champ y por cómo está diseñado desde que la reworkaron ya hace 4 o 5 años. Entonces he dicho, bueno, pues si llevo tiempo queriendo hablar de esto y ahora está de moda, incluso la están piqueando los mejores equipos del mundo, me parece que es un buen momento para que haga una guía bastante completa sobre todo lo que pienso de Taliyah de Carry y por qué, si sois jugadores de bot, deberíais aprender a jugarla, a no ser que estéis tilteados con los magos, entonces bueno, os entiendo. Y si sois jugadores de Taliyah en general, pues que la probéis en esta posición porque ya os digo que me parece que es la mejor. Voy a empezar diciendo que me parece que una de las cosas que hace que Taliyah sea tan buena en bot es que, en mi opinión, es el mejor mago habilitador del rol. Cosas como Ziggs o Syndra son mejores carries porque al final son champs que pegan más y que escalan mejor que ella. Pero ninguno tiene la capacidad de habilitar a otros campeones de tu equipo como lo tiene Taliyah. En ese sentido se parece un poco más a Serafín de lo que se parece a los dos magos que he dicho antes, a Ziggs o a Syndra. Lo que pasa es que Serafín pues te habilita, no, pues con escudos y curaciones y utilidad, y Taliyah te habilita de una forma distinta que ahora veremos. Entonces, bueno, con la introducción hecha vamos a ir viendo. Voy a ir pasando la presentación, es bastante larga, no sé cuánto va a durar el vídeo, pero bueno, intentaré luego poner timestamps o lo que sea para que podáis ir directamente a la parte que os importa. Bueno, espera, vale, aquí. Bueno, esto es un poco lo que he mencionado de por qué hago la guía a tal hora. Lo que he dicho es el mejor rol desde el rework, yo creo. Lleva siendo bastante tiempo mejor. Por cierto, la presentación os la dejaré pues o en el tweet que haya subido esto o en el vídeo tal para que la podáis ver directamente. Igualmente, si no sois muy buenos jugando, la verdad creo que es mejor que veáis primero el vídeo o por lo menos veáis las partes con mis explicaciones de fondo, porque la guía está hecha para que sea un poco densa y a no ser que seas un jugador pues más experimentado, ¿no? Quizás diamante o máster o más, no creo que puedas entender todo lo que hablo sin que te lo expliquen un poco más. Entonces mi recomendación es que veáis el vídeo, pero igualmente os dejaré linkeada la guía. Vale, pues un poco lo que he dicho, ¿no? En plan, mi opinión es el mejor rol desde que el artwork era ya hace unos cuantos años y mi idea es hacer esto de un contenido temporal. Mucho tiene que cambiar la situación para que Taliyah de Carry deje de ser su mejor posición. Entonces, aunque no voy a entrar tanto en builds y runas, que también lo hablaré porque normalmente es como una de las cosas más fáciles de copiar, no quiero que os quedéis tanto con eso, sino con todo lo que voy a explicar sobre el personaje. A no ser que la reworken, la cosa es que esta guía nunca debería quedarse demasiado outdated o demasiado anticuada. Voy a intentar no hablar demasiado en inglés. Y luego, si tú no juegas a Decares y simplemente quieres jugar Taliyah, no te preocupes, como digo aquí, te va a resultar igual de útil porque simplemente voy a explicar muchas cosas de las habilidades de Taliyah o del propio personaje que son útiles en cualquier rol. Simplemente que la estoy centrando en la posición de bot porque creo que es donde está más fuerte ahora mismo. Vale, luego, recomiendo que seáis jugadores de Taliyah, pues eso, 5 o 10 partidas le hayáis echado ni que sea, o por lo menos que sepáis lo que hacen las habilidades un poco más concretamente. O sea, que sepáis pues que la Q tiene dos partes, ¿no? Que el muro, si le apretas dos veces, es como te sube. Pues un poco las cosas que necesitas saber de Taliyah para decir que la entiendes. No, si veis esto de cero sin saber ni qué hacen los spells, seguramente os perdáis bastante. Pero bueno, venga, vamos a empezar ya. Vale, voy a empezar explicando por qué creo que la mejor posición para Taliyah es en AD Carry. Eh, Esto es porque, bueno, Taliyah, como todos los personajes, pues tiene su identidad y luego dentro de su identidad tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eh, yo considero que las fortalezas de Taliyah en botlane se ven bastante reforzadas, mientras que las debilidades se disimulan bastante más y es muy difícil, o es por lo menos más difícil castigarlas que en otros roles. Entonces vamos a ver cuáles son las fortalezas, las debilidades y vamos a repasar porque en mi opinión se mejoran mucho en botlane. Vale.
La primera es que Taliyah es un personaje que es muchísimo, muchísimo mejor en escaramuzas, rollo 2x2 o 3x3, que en el 1x1 puro. Es un personaje que agradece mucho pues tener un poco de setup o un poco de CC para poder asegurar el combo y que siempre le falta una punta de daño para llegar a matar, ya no 100-0, sino para llegar a terminar de matar a los enemigos. Entonces, el tener un compañero que le aporte una de estas dos cosas la convierte en un personaje muchísimo más fuerte. Pues me puedo inventar, pues eso, un Nautilus, o si estoy jugando en medio, pues un Abby. Simplemente alguien que le aporte un poco de daño y sobre todo el CC para asegurar que no falles el combo, que no es fácil de dar si no tienes un setup previo. Luego, es un champ que chitea mucho tiempo, ¿vale? Esto es un poco más complejo, pero bueno, si sois Hielo lo entenderéis mejor. Pero básicamente la cosa de que tú tengas el muro, que te sirve como desplazamiento, y la pasiva, que hace que te muevas más rápido por el mapa en general, hace que puedas llegar antes a cualquier punto del mapa que el rival. Esto es especialmente útil, como veremos más tarde en la sección de midgame, porque lo normal en midgame es que tú empujes la oleada e intentes empujes la oleada de medio y busques una play. Esto es muy útil porque tú siempre vas a llegar a la play antes que el midlaner rival, simplemente por tener el muro y la pasiva aquí. Pero bueno, esto lo hablaremos más tarde también. Y luego, a la hora de jugarla en bot, una de las ventajas es que es tanto buen Wicksider como es buena Strongside, si le quieres dar recursos. Es buen Wicksider porque a partir de nivel, pues eso, lo que tengo aquí puesto, nivel 5 o 7, cuando ya tienes mana y ya tienes unos cuantos puntos en la Q, limpia oleadas súper, súper bien. Las limpia prácticamente de dos habilidades, lo cual hace que sea bastante difícil de divear. O por lo menos que sea difícil stackearle oleadas para amenazarle con un dive. Luego es verdad que si le consigues crashear oleadas, no es el mejor champe esquivando el dive o evitando que la maten. Pero simplemente es muy difícil stackear oleadas contra ella. Entonces el support puede moverse libremente por el mapa. Si tienes un Pike, un Nautilus, una Camille, simplemente la puedes dejar a ella sola a partir de este punto y va a hacerte un trabajo muy correcto. Luego, si por el contrario prefieres jugar la Strong Side, me parece que es bastante mejor mago que otros del estilo, como pues, los Ziggs o Syndras que he mencionado. Eh, Taliyah es de nivel, yo que sé, ponle 5, 7, 9. Es el de los champs más fuertes para castigar trades bajo torre o para castigar el farmeo bajo torre. Entonces, si tú tienes un equipo que juegue para ti, la torre, a partir de este punto de experiencia, va a caer súper, súper rápido. Y con esto vas a poder pues, abrir el mapa, vas a poder ya ponerte en medio y vas a poder empezar a jugar el midgame mucho más acelerado. Esto igualmente lo mencionaremos más tarde. Simplemente quedaos con que es tanto buena en weak side si tu equipo prefiere jugar para otra línea, como es buena en strong side si tu equipo prefiere jugar la partida a través de bot en estos primeros minutos. Vale, vamos a ver lo siguiente. Luego, las debilidades de Taliyah que tiene como propio personaje, pues bueno, si habéis jugado alguna partida de Taliyah, sobre todo en línea, os daréis cuenta que si el champ se queda sin maná súper, súper, súper rápido. Es por eso que seguramente os suene que, bueno, una de las cosas que se puso de moda con ellas, que las puso Vladi, el jugador ahora de Fnatic, es farmear 3 oleadas en medio, vaquear, comprar la lágrima y tirar TP directamente. Y con esto, pues más o menos resuelves los problemas de mana que pueda tener Taliyah al principio de la partida. Pero en general es eso, antes de tener un componente de maná, le cuesta mucho llegar a poder linear todo lo que querría. Vale, la siguiente es, y para mí esto es lo más importante de botlane, es que Taliyah no escala mal, no escala bien con experiencia. La gente sí que tiene como la comprensión o tiene la idea de que Taliyah no es un personaje que escale tan bien como otros magos, pues eso, como Ziggs, Syndra, Serafín. Y tienen razón, lo que pasa es que lo suelen pensar mal. Suelen pensar que es porque Taliyah no utiliza bien el oro porque no tiene buenos ratios. Y aunque es cierto que no los tiene tan buenos como otro personaje, el verdadero problema es que tiene dos habilidades en su kit que hacen daño y dos habilidades en su kit que no aportan absolutamente nada. Entonces, es un champ que a nivel 9, a nivel 13, cuando estás terminando de maxearte las dos habilidades que pegan, que son la Q y la E, es el punto más fuerte de la partida, pero que a partir de nivel 13 todos los puntos de experiencia van o en la W, que no da daño, o en la R, que no da daño y lo único que hace es pues te aumenta el rango el muro. No está mal tener el muro al 3, lo que pasa que la diferencia entre el muro al 3 y el muro al 2 es un poco anecdótica. O sea, donde llega el muro 2 muchas veces te vale también. O sea, para donde quieres un muro 3, el muro 2 muchas veces también te cumple. Entonces, en ese sentido, no, los niveles a partir del 13 no son tan buenos. ¿Esto porque es bueno en botlane? Bueno, pues evidentemente vas a estar compartiendo experiencia, sobre todo al principio de la partida, vas a ir más lento, pero no lo vas a sufrir tanto por lo que te digo. No es como pues una Syndra o un Víctor tal, que a lo mejor sí que quieren más niveles en sus habilidades, sino que a partir de nivel 13, si te quedas en nivel 13 o nivel 14, el champ está contento igualmente. Luego,
Esto ya es un poco más de high elo de competitivo, ¿no? De cuando ya juegas partidas un poco más serias. Pero Taliyah no es un buen personaje en Silent. ¿Por qué no es un buen personaje en Silent? No es que sea malo. El problema es que no queda muy claro su rol. Tú tienes personajes que son muy buenos en Silent, como Yone, Azir, Tristana, porque simplemente les mandas ahí, se ponen a comer recursos y ellos solo se fedean. Y luego tienes otro tipo de personajes que les mandas al weak side, no les mandas a donde no van a comer recursos, pues Ornn, Sion, cualquier tanque que se os ocurra seguramente funcione. Y es como, vale, no van a comer tantos recursos, pero es muy difícil que el equipo enemigo les castigue el hecho de que ellos están solos. Taliyah se queda en un punto medio raro. Taliyah no es un champ al que tú le quieras meter más recursos, porque como ya hemos dicho, pues no escala muy bien con experiencia y con oro. No es que escale mal, pero tampoco es que escale genial. Y luego tampoco es que tú la puedas poner en Wixside, porque Taliyah en Wixside no deja de ser un mago inmóvil que depende de su muro como única escapatoria para huir. Y complica mucho que ella pueda jugar la Silent bien. Entonces es como que está en un punto medio que la hace rara de jugar. No es que sea mala, simplemente es difícil, porque es eso, es un punto medio raro que muchos equipos no saben ejecutar bien, ni siquiera pues en la LEC o en competiciones ya del máximo nivel. Y luego, otra de las debilidades de Taliyah, que se disimula mucho en botlane. Ah, bueno, lo he explicado, perdón. Esto la hace mala. Esto la hace mala en botlane, o sea, la hace un poco mejor en botlane. ¿Por qué? Porque tú en botlane lo normal es que cuando termines de jugar la fase de líneas, era de carry. En este caso, Taliyah le asignas en medio. Y esto pasa de que tienes un personaje que no es ni bueno ni malo en side, lo tienes ahí, que no te vale para nada, y ahora lo pones en medio, que es su mejor posición natural. Porque lo veremos luego, pero está en el centro del mapa. Puede moverse antes a todas las peleas. Llega antes que el rival porque siempre tiene pues el muro más la pasiva. Entonces, en general, es bastante mejor personaje en medio que en Silent. Y si la juegas en bot, es más fácil luego ponerla ahí. Luego, otro de los problemas que tienes es que los matchups en el 1 para 1, esto va bastante relacionado con lo de que es mejor en 2 para 2. Taliyah sufre mucho contra el rango. Si pensáis en los peores matchups de Taliyah en medio, pues ¿qué son? Syndra es dura, Víctor es muy duro, yo qué sé, Huey no es fácil tampoco. Incluso Ziggs también es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le das un support a Taliyah que tenga engage o tal, le permite cerrar las distancias y cuando Taliyah llega a pegar el combo a esos personajes con rango, sí que se vuelve mucho, mucho más fácil. Entonces es como, los matchups de rango en 1 para 1 son muy difíciles, pero en el momento en el que tú tienes una manera más o menos fiable de llegar a engaguear sobre ellos, de llegar a hacerles pues tu combo entero, se vuelven mucho más fáciles. Por eso un support con engage, como pongo aquí, hace jugables los matchups contra este tipo de personajes, incluso desde el principio. Vale, vamos ahora con la siguiente parte de la guía, o como ya para aprender de verdad. Esta va a ser la parte más densa de la guía, pero a la vez sería con la parte de, si solo me tengo que quedar con algo de todo el vídeo este, sería 100% con esto de aquí, que es como voy a explicar más en profundidad todas las habilidades de Taliyah. Vamos a empezar por la Q, que es la que más chicha tiene, pero a la vez, en mi opinión, la habilidad principal de Taliyah, desde que la reworkearon. Bueno, vamos a empezar por lo obvio, ¿no? La Q de Taliyah tiene dos tipos de activaciones. Si tú tiras la Q sobre ningún círculo, se tiran 5 piedras en la dirección que tú digas y se crea un círculo en el suelo. Y si luego tú tiras otra vez la Q desde el círculo que has creado con la Q1, lo que tiras en su lugar es una piedra gorda que quema el círculo del suelo y hace un slow en el área de impacto. Entonces, para diferenciarlos y no está todo el rato diciendo Q gorda o Q de 5 tal, voy a llamar Q1 cuando le tiras 5 piedras y Q2 cuando lo único que tiras es la piedra gorda. Vale, la Q1 tiene un cooldown más alto, tiene el cooldown digamos entero de la habilidad. Si pone 10 segundos en el preview de la habilidad del LoL, pues son esos 10 segundos, mientras que la Q2 solo tiene la mitad de eso. Además, la Q1 gasta bastante mana, pues empieza con 55 y luego va subiendo con cada punto que le das. Mientras que la Q2 lo único que te gasta son siempre 10, que es muy muy poco mana, de hecho incluso lo nerfearon porque antes eran 20. La Q2 va a ser tu spell más importante durante la fase de líneas. Esto es algo muy importante y de hecho tienes que pensar cada Q1 con dos capas, digamos. Cuando tú vas a usar la Q1, tienes que pensar, evidentemente, la capa más obvia o el pensamiento más obvio es cómo hago el máximo daño posible con las piedras que voy a tirar, pero además tengo que pensar dónde estoy dejando el círculo que luego voy a poder usar para tirar una Q2. Esto es algo difícil de usar o más avanzado de Taliyah, pero yo creo que es lo que diferencia de verdad a una Taliyah buena de una Taliyah que aún está empezando. Y de hecho muchos pros, en mi opinión, incluso fallan en esto. Tú, o mi consejo para que hagáis esto bien, ¿cómo es? Es, cuando tú vayas a tirar la Q1, piensa de aquí a dentro de 5 o 10 segundos cómo va a estar la línea. Y en función de cómo creas que vaya a estar la línea, tienes que tirar la Q1
para que luego la Q2 le puedas dar uso. Si tú, por ejemplo, crees que la línea se está puseando hacia el rival, pues a lo mejor tiene más sentido que utilices la Q1 en una posición más avanzada de la oleada. Mientras que si tú piensas que la línea se va a rebotar hacia ti, ¿no? Pues entonces puedes simplemente tirar la Q1 desde más atrás, porque luego en 5 o 10 segundos, cuando vuelvas a tener el spell, o cuando el spell vuelva a tener sentido, vas a poder sacar provecho al círculo que has creado. Entonces, lo importante con la Q1 y la Q2 en línea es eso. Cuando estés lineando, la Q2 es tu hechizo principal en línea, siempre. Y para sacar el máximo partido a la Q1, tienes que hacerlo pensando en esas dos cosas. En primero, cómo hago daño al rival. Y segundo, dónde dejo el círculo para luego aprovechar la Q2 bien. Vale, más cosas de la Q2. La Q2, cuando tú impactas sobre un enemigo, ya sea directamente sobre él o con el daño en área, le sloweas. Ese slow es suficiente para que tu W y E sea inesquivable a no ser que utilicen un dash. Entonces, luego explicaré como un patrón de tradeo más concreto, pero la idea general tiene que ser esa. Si yo doy la Q2, inmediatamente detrás viene la W porque no la pueden esquivar a no ser que utilicen una habilidad más tocha. No siempre voy a tener que tirar la W, si todo esto evidentemente es situacional, pero tu pensamiento general ha de ser ese. Doy la Q2, la W no se puede esquivar. Nunca quiero tirar mi W si no he asegurado de alguna manera que la voy a dar. Yo nunca tiraría una W si no he impactado el slow de la Q2 o si tengo el setup de algún compañero. Pero bueno, esto lo explicaré más tarde cuando hable de la E. Vamos ahora con más trucos avanzados o más cosas mucho más concretas de la Q de Taliyah. Voy a empezar por, en bastante siguiendo el hilo de lo que os he dicho, de que cuando tú tiras la Q1 tienes que pensar tanto si voy a impactar al rival y luego dónde creo el círculo. Os voy a poner un ejemplo que me parece muy chulo, que es de Chovy, donde tira las Qs al aire, tira la Q1 al aire solo para crear el círculo y poder buscar un tradeo positivo sobre el midlaner rival. Entonces vamos a verlo. A ver qué carte. Algo importante es que esto lo tenéis que hacer cuando tenéis ya maná comprado o tal. Si esto lo hacéis antes del primer vaqueo, os vais a quedar sin maná y no vais a poder ni tradear de vuelta. Aquí Chovy ya ha comprado maná y como podéis ver, utiliza la Q al aire. Ni siquiera busca dar a los minions, simplemente crea los círculos para que cuando llegue Showmaker, él ya tiene el tradeo preparado. Aquí lo que te está indicando en el vídeo es, bueno, pues que el Showmaker no se puede cubrir con la oleada porque la oleada va muy por detrás. Entonces aquí Showmaker está muy, muy zoneado. Y aquí pues podemos ver, da una piedra gorda, con el slow de la piedra gorda se asegura que entra la W y le busca un tradeo de media vida, donde ahora pues él va a poder clasear y gracias al truco este de tirar las Qs al aire ha conseguido control de línea pues para ayudar a Canyon en el dragón o en general para tener mid push, que es algo que siempre se valora. Entonces simplemente que hay situaciones en las que es bueno tirar la Q al aire, aunque parezca que no tiene sentido. Esto no deja de ser lo mismo, tenéis que pensar en dos capas. ¿Dónde dejo el círculo y voy a hacer daño a los rivales? Muchas veces simplemente dejar el círculo ya lo hace worth it. Vale, otro truco, el siguiente. Este es más obvio, pero bueno. La Q de Taliyah tiene daño en área. Entonces, una buena manera de pescar pokeo, de conseguir tradeos un poco positivos, es cuando el rival se pega a los minions atrás normalmente, tiráis la Q y así conseguís tanto pusear como pokearle al rival. Cuando lo hacéis con la Q1 no es tan importante porque el daño en área de la Q1 es mínimo, o sea, le vais a sacar un tick. Pero por ejemplo es algo muy bueno cuando tenéis mana flowband y lo queréis farmear. Si hacéis este truco y conseguís darle de rebote al enemigo a través de los minions, aunque no le hagas mucho daño, ya lo farmeas. Con la habilidad con la que sí que es muy, 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 muy bueno, es con la Q2. Si tú con la Q2 consigues slowearle a través de los minions, la W también la garantizas porque el slow también lo das. Entonces, simplemente pensar es eso, que si el rival está muy pegado a los minions, es buena idea tirarle la Q. Sobre todo la Q2. Vale. Esto es otra cosa. Algo muy normal con Taliyah es que, sobre todo antes de nivel 7, que aún no tienes 4 puntos en la Q, busques un tradeo sobre el rival, digamos, darle la Q2 y das la W, como os he dicho, de que con la Q2 lo sloweas. ¿Qué pasa? Que luego, cuando ellos terminan el slow, tú aún estás recuperando el cooldown para poder tirar la siguiente Q. Entonces, lo que pasa muchas veces es como que Taliyah empieza ganando muy fuerte el tradeo, ¿no? De, pues yo que sé, le meto 40-50% HP porque le he metido Q2 más W. Pero luego se acaba el slow, a mí no me han vuelto, se acaba su stun, a mí no me ha vuelto los cooldowns y él me devuelve mucho daño. Entonces, muchas veces mi consejo es que, a no ser que tengáis claro que ganáis el trade extendido, lo mejor que podéis hacer es, después de ese pokeo, simplemente clicáis para atrás y esperéis a los siguientes cooldowns para que él no tenga ni siquiera la oportunidad de tradearos de vuelta. Porque lo que acaba pasando si no, que es que
tú le tradeas mucha vida, pero luego él te tradea la misma o más porque tú estás sin cooldowns. Entonces aprovecha ese pequeño stun y en lo que te vuelven los cooldowns para quitear, echas para atrás y simplemente sigues jugando la línea. Luego un pequeño truco con el Zonias, que funciona tanto con el Zonias como con los vaqueos, que es que si tú tiras la Q y o le das al Zonias o vaqueas, la Q no se deja de castear. Perdón, la Q1. Cuando tú le das a la Q1 y tiras o el Zonias o el vaqueo, no se deja de castear. Entonces las piedras siguen saliendo. ¿Esto porque es bueno? Hombre, pues con el Zonias le puedes buscar playar a un rival, ¿no? De pues tiro la Q y aunque parezca que me va a las hitear, salen las piedras mientras yo estoy en el Zonias y le termino de matar en lo que yo estoy en estasis. Y luego, cuando lo hago cuando vaqueo, porque es bueno, para terminar, por ejemplo, de pusiera una oleada. Y he sacado 2 segundos de vaqueo. Me quedan por empujar los minions de atrás. ¿Qué hago? Pues le doy a la Q1 apuntando a los minions de atrás, que le da a los 3 en área. Empiezo a vaquearme y mientras se termina de tirar la Q1, yo ya estoy con 2-3 segundos ganados de vaqueo y a lo que se termina de castear yo ya he terminado. He ganado un poco de tiempo y llego a base un pelín antes. Este en concreto no es muy útil, me parece más útil cuando lo estás haciendo con campamentos, pero el del Zonias pues sí que tiene algún outplay que en alguna situación te puede ganar un trade del todo. Luego, esto es una regla general, no siempre es verdad, evidentemente, pero por lo general cuando vosotros estáis seguros de que un rival os va a face chequear, es mejor que os empiece face chequeando estando vosotros encima de un círculo. ¿Por qué? Imagínate, ¿vale? Que va a entrar a un enemigo un arbusto y tú no has puesto un círculo. ¿Cómo sería tu combo? Pues tu combo sería, empezarías con la W, porque aprovechas de que no te ven para que no la pueden esquivar, haces W y luego la Q1. ¿Qué pasa? Ellos, digamos, les has dado todos tus spells, pero ahora tú tienes que echar para atrás y como has tirado la Q1 en lugar de la Q2, tú tienes el cooldown entero de la habilidad. No tienes solo la mitad. Así que lo más seguro es que no tengas el suficiente daño para matarle y luego ellos te traen de vuelta. Sin embargo, ¿qué pasa si yo empiezo desde un círculo ya? Yo empiezo desde la Q2. Lo que va a pasar es lo contrario. Yo voy a empezar en la Q2, empiezo tirando la Q2, la impacto, le doy la W asegurándomela, porque como he dado la Q2 no puedo esquivar la W a no ser que tire un dash. Y luego, en lo que él está stuneado, si yo ya tengo unos cuantos puntos en la Q, como he utilizado la Q2 en lugar de la Q1, el cooldown me vuelve entero, porque solo tenía la mitad del cooldown, no el cooldown entero. Entonces, en lo que él está stuneado, a mí me vuelve el cooldown y puedo tirarle una Q1 para seguir el trade. Digamos que he sacado una habilidad gratis por haber empezado el combo con la Q2 en lugar de haber empezado el combo con la Q1. Entonces, regla general, cuando un enemigo os vaya a face chequear, es mejor que lo hagáis vosotros empezando desde un círculo. Es mucho más fácil de hacer. Esto igualmente luego os pondré un ejemplo y quedará más claro porque así de palabras es más difícil. Igualmente con lo de la presentación y tal espero que se entienda. Lo que voy a explicar ahora es cómo tradear o cómo pokear a los enemigos cuando están hiteando los minions debajo de su torre. Y esto, en mi opinión, y solo la diapositiva que voy a explicar ahora, es la que hace que Taliyah sea de los mejores personajes cuando los juegas en Strongside en botlane. Vale, ¿cómo funciona esto? Lo primero que tienes que intentar es que no queden minions rivales debajo de la torre rival para que él no se pueda cubrir detrás de ellos. Entonces, si has conseguido eso, que has conseguido limpiar la oleada entera, lo primero que tienes que hacer es crear un círculo, mitad dentro del rango de la torre rival, mitad fuera. ¿Cómo haces esto? Pues tiras la Q, le intentas dar un tick o dos ticks y te corres para atrás. No te comas un torretazo de vuelta porque entonces no va a ser, no te va a rentar el haber creado el círculo. Es más importante crear el círculo y no comerte daño a darle, me lo invento, 3 golpes y de las 5 piedras que tiras, pero a cambio comerte uno o dos torretazos. Siempre es mejor simplemente crear el círculo, como vimos antes con el clip de Chovy. Una vez has creado el círculo, lo que te toca es esperar a que el otro quiera lasquillar un minion. Y cuando él vaya a lasquillar un minion, tienes que fijarte bien en cuándo empieza a castear el autoataque o la habilidad para darle el último golpe al minion. Porque va a ser un momento en el que el personaje rival se queda quieto. Son pocos frames, son muy pocos segundos, o una ventana muy pequeñita, pero es suficiente como para asegurar que tu Q2 impacta. Entonces tú simplemente te quedas encima de tu círculo y esperas a que él empiece esa animación que le deja quieto el personaje y tiras la Q2. Cuando tengas la garantía de que la Q2 va a impactar, no hace falta ni que esperes a que impacte del todo, porque la torre te empezará a tarjetear a ti. Empiezas ya a castear la W hacia ti. ¿Qué va a hacer esto? Que le vas a dar la Q2, la W y la E, eso ya llegado a un punto de la partida es mucho daño. Puede ser un 40 o un 50% de subida fácilmente. Y tú ya estás clicando hacia atrás para no comerte un torretazo de vuelta. Esto a él le pone un problema, ¿por qué? Porque tiene que elegir entre o no farmeo, porque si farmeo me como un 50% de vida, o vale, o le doy un golpe al minion, me lo llevo, pero a cambio me estoy perdiendo mucha vida y yo no solo estoy perdiendo vida, estoy quedándome low de tal manera que yo la siguiente oleada no la voy a poder contestar. Porque si tú ahora estás jugando la línea con, pues eso,
un 40% menos de vida, es muy difícil que consigas tradear positivamente para conseguir el control de la siguiente oleada. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a crear un bucle de oleadas en las que él o las pierde o se come un tradeo malo que le hace perder el control de la siguiente oleada, lo que le vuelve a meter en el problema de que no puede farmear. Y esto es como es mucho snowball. ¿Qué pasa? Esto te expone muchísimo, muchísimo ganks rivales. Entonces, cuando tú hagas esto, tienes que tener una visión. Tienes que tener una visión adecuada, tienes que asegurarte que no te estás exponiendo de más y sobre todo no sobreextenderte. Es más importante, si tú simplemente consigas que el jungla rival ya está encima tuyo para poder cubrirle, tu equipo digamos que ya está ganando suficiente. Pero si mueres, va a pasar una situación contraria, que es que tú vas a morir, te van a crecer la lata, la vas a perder y el que va a quedarse por detrás eres tú. O sea que si les puedes pokear, genial, les vas a sacar mucha ventaja. Si consigues que el jungla rival venga y no mueres, genial, porque estás consiguiendo tiempo para tu equipo para que hagan otras cosas. Pero si viene el rival y te matan, ya deja de ser rentable porque lo más seguro es que el que se quede muy por detrás serás tú. Entonces, este es un tradeo muy agresivo, es algo difícil de entender, es algo difícil de hacer, pero que si lo consigues abusar bien, hace que Taliyah sea súper, 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 súper bully debajo de la torre rival. Vale, una nota que tengo aquí extra, por si no lo sabíais, cuando tú tienes un círculo creado, si tú haces Q y luego le das al flash, aunque tú flashes fuera del círculo y en teoría tienes que castear una Q1, como has empezado a castear la Q desde el círculo Q2, el flash se extiende y hace que tires la Q2 desde el spot donde terminas de flashear. Esto pilla por sorpresa a muchísima gente. Y para terminar, como resumen, digamos, de la sección de la Q, tenéis que ser conscientes y aprender a usar muy bien los círculos de la Q2. Si no controlas los círculos de la Q2, no estás controlando la línea. Es tu principal habilidad durante la fase de líneas. Ok, y de la Q todo esto es todo. Ahora vamos a pasar a la siguiente habilidad, que es la E. La W veis que me la salto, pero es que para mí la W es como... va muy asociada a la E. La W y la E es prácticamente el mismo spell. ¿La W tiene algún truco por sí sola? Pues sí. Si la timeas bien o si eres muy bueno con Taliyah, puedes cortar, por ejemplo, si un Silas te da las cadenas, ¿no? Y está saltando hacia ti, si tú has tirado la W bien, haces que el Silas nunca llegue a estar a melee tuyo porque le desplazas antes. Como digamos que está caminando en una línea recta, ¿no? Aunque tú estés stuneado. Entonces, bueno, alguna interacción o cortarle el salto a un Zac o cosas así, pero bueno. Vamos a hablar simplemente de la W como combo. Ok. Lo más importante de la E, irónicamente, es que tienes que aprender a no usarla. Cuando tú usas la E pasan varias cosas. Lo primero, la E, sobre todo al principio, gasta muchísimo, muchísimo maná. Gasta prácticamente 2 Qs de maná. Y además pega muy poquito. Con esto te vas a quedar sin maná muy, muy, muy pronto. Luego lo veremos en fase de líneas, que os dará algún consejo más concreto de cómo linear mejor. Pero el resumen es que la E, sobre todo al principio, es mejor prácticamente no usarla, no sé que lo veáis muy claro. Luego, cuando tú no tienes la E, el rival, imagínate que estás jugando con, yo que sé, una Ambessa, o un Silas, o cualquier cosa de estas que se te puede echar encima fácil. Cuando tú no tienes la E, digamos que él ya tiene la ventana para poder saltarte y tradearte de vuelta, porque sabe que tú tienes, pues creo que son 17 segundos en los que no vas a poder stunearle nunca. Mientras que tú, si simplemente no la usas, él siempre tiene que estar respetando de, bueno, pues vale, no la ha gastado, la tiene lista, no la ha gastado, la tiene lista, y él nunca te puede usar un cooldown importante sobre ti, porque tú simplemente estás aguantando el spell. Tienes que aprender a jugar con el cooldown. Y luego lo tercero y más importante es que hasta que tú no llegas a nivel 8, hasta que tú no le has dado 2 puntos a la E, o bueno, o más a partir de nivel 10, el combo no hace apenas daño. O sea, una WE hace menos daño, soy bastante seguro, que una Q1 entera. Mientras que te cuesta el doble o el triple de maná. Bueno, el doble de maná. Y claro, esto evidentemente es malo porque te vas a quedar sin maná enseguida. Aún encima no es un tradeo y aún encima le estás dejando la ventana gratis. Entonces, mi consejo es eso. Antes de que compréis maná, la E la usáis muy muy poquito. Y luego tenéis que pensar que cuando vosotros no tengáis la E, es la ventana que tienen los rivales para tradearos de vuelta. Así que lo mejor que os puedo recomendar es que aprendáis que la E no se usa, a no ser que tengáis muy muy claro que la tenéis que usar ahí. Pues porque hay un dash rival, o porque vais a algún combo, porque vais a matar o lo que sea. Y mientras la tengáis en cooldown, simplemente clicáis para atrás y respetáis mucho más los posibles zaders rivales cuando tienen dashes. Ahora, muy relacionado con lo de la E, es cómo pienso yo que tienes que teamfighter con Taliyah, ¿vale? Y vamos a separarlo en tres casos generales. Evidentemente, cada partida es un mundo y generalizarlo así me duele incluso un poco, pero bueno, para que tengáis, digamos, claras las situaciones en las que os podéis encontrar. Eh, Voy a dividirlo según tres drafts posibles, ¿vale? Imaginaos que vosotros tenéis una composición que divea, tenéis, yo que sé, Vi, Taliyah, Ambessa, cosas así, ¿sabes? Cosas que quieren ir para adelante y que son un CC claro. Y su comp es como de echarse para atrás, tienen un carry y tal, ¿vale? Eso va a ser la situación uno, que es que la comp tibea.
Imagínate luego que la situación es al revés. Los que tienen el engage son ellos. Eso va a ser la situación 2, que es que su comp divea. Y luego vamos a suponer la situación 3, que es que ninguna de las dos comps quiere divear especialmente, sino que son, pues yo que sé, son Ezreal, es un Xerath, es una Syndra, son cosas como con mucho rango, pero que realmente ninguna quiere terminar de engaguear o de jugar la pelea muy a melee. Vale, en el primer caso, lo más importante es, luego entraremos en la build, ¿vale? Porque eso también tiene como su tema, pero tú tienes que utilizar la WE sobre un CC enemigo, sobre un carry rival. O sea, aunque tú valores, por ejemplo, defenderte del engage de un Nautilus o de una Ambessa o tal, muchas veces es más importante que cuando tu B o tu Nautilus o el que sea le meta el CC a la Vayne rival o al Ezreal rival o al que sea rival, le puedas dar el combo y matarle. O hacerle el máximo daño posible. Porque tu comp va de eso. Tu comp no va tanto de que tú vivas como de que el carry rival muera. Esta es la primera situación. Vale. La segunda situación, estás jugando Taliyah de carry, ¿no? O bueno, Taliyah en general, y ellos tienen una composición, pues eso, Sylas, Ambessa, Jax, Gragas, cosas que sean cosas que se te quieren echar encima. Yo aquí lo primero que os voy a decir, aunque no voy a hablar, aquí no voy a hablar de la build, es que lo más seguro es que tengas que comprar más ability haste y más vida, porque pasáis de ser un carry que su objetivo es one-shotear o de hacer el máximo daño posible, a que vuestro objetivo es que tenéis que tirar la máxima cantidad de es posibles. Cuantas más estiréis, más veces vais a fastidiar a los rivales. Pues eso, la Ambessa va a tener que aguantarse más antes de entrar, la Kalista no puede jugar tranquila, lo que sea. Entonces, si la comp rival se echa sobre vosotros, una build más de supervivencia, pensar más inteligentemente cómo tiro las piedras, cómo pileo mi carry de verdad, porque en el momento en el que yo me buildeo más tanky, yo no soy el carry, seguramente esté pileando pues para mi Yone, o para mi Vayne top, o para el que sea, o para mi carry jungla, para el Graves. Simplemente de yo soy más support y tengo que pensar cómo optimizo el uso de mis sets. Esto es en la situación 2. Luego, la situación 3 es suponiendo que ambas comps buquean, pues lo más seguro es que la partida de Taliyah sea una mierda. Sea una partida muy difícil de jugar porque Taliyah no es un champ con mucho rango. Y si no te dan un setup claro, simplemente te vas a ir pokeado y te vas a morir. Entonces, mi consejo personal, ¿cuál es? Que juegas un punto medio, ¿no? O sea, esto es una situación muy general como para dar un consejo bueno, pero seguramente tu muro tenga mucho valor porque las comps que tienen rango normalmente no tienen tanta movilidad. Entonces, si tú puedes estar como medio flanqueando, les pones un muro que les cierre, que les recorte el espacio, tú consigues ponerte a melee suyo porque has conseguido tirar el muro o lo que sea, pues a lo mejor sacas un combo. Pero en general esta situación es muy difícil para jugar de Taliyah y a lo mejor que puedes hacer es evitar las teamfights o, bueno, pues simplemente haber piqueado otros champ en lugar de Taliyah, si estás jugando a esta situación. Vale, y para terminar con esta sección de las habilidades, voy a hablar de las dos que quedan. Del muro no voy a decir prácticamente nada, ¿por qué? Porque hice ya, hace un par de años creo ya, hice una presentación como con trucos del muro. La tenéis aquí, os dejo linkeada en la presentación, que bueno, que ya os he dicho que la voy a dejar en algún lado. Son como pues todos los consejos que se os puedan ocurrir, muchas cosas que ni siquiera los pros hacen y como digamos sacar el máximo de estabilidad. Entonces no voy a entrar más en profundidad porque ya tenéis esto y vamos directamente con, pues, a terminar esto. Igualmente, voy a dar muchos consejos de muro, vais a verlo, y lo normal es que te abrume en plan de para qué lo uso tal. Mi consejo personal, simplifica el uso. No te rayes con trucos de, pues ahora lo uso para escapar, o empujo a mi aliado, o lo uso para robar tal, no te vale de nada. Simplemente, si reduces su uso a, voy a utilizarlo para cazar a gente en mid on side, ya está. Estás usando el muro suficientemente bien. No le des muchas vueltas, que al final esto es mucha paja y poco útil de verdad. Luego, de la pasiva, también la quería mencionar porque hay un par de cosas que, bueno, se pueden saber. Lo primero es que el autopather del LoL, o sea, imagínate que tú spawneas en base y clicas que vas a ir a bot. El autopather no piensa en la pasiva de Taliyah, entonces te va a mandar caminando por el medio de la línea y no vas a estar pegado a la pared. Entonces lo que tienes que hacer es clicar tú manualmente pegado a la pared para asegurarte de que el juego te lleva por el camino más rápido de verdad. Es de los pocos personajes, de hecho me atrevo a decir que es el único personaje que tiene esto en cuenta y que pues que tienes que clicar a posta pegado a la pared. Y luego lo segundo de la pasiva es que cuando tú estás tradeando o estás esquivando habilidades, pegarte un muro es de lo peor que puedes hacer, porque digamos que te quitas una dirección en la que tú puedes esquivar, pero antes de empezar un tradeo es muy bueno pegarte a un muro, ¿por qué? Porque la duración se extiende, creo que son 2 o 3 segundos. Entonces si yo me pego a un muro, consigo la pasiva y luego clico hacia el medio de la línea, aunque yo no tenga pared para seguir, la velocidad de movimiento se mantiene un poco. Y con eso, pues a lo mejor puedo llegar a engancharles con un W o puedo llegar a la primera Q1 o lo que sea. Entonces, mi regla o el consejo que os puedo dar con esto que es que os acostumbréis a pegaros a las paredes después de cada trade y que al salir de base os acostumbréis a clicar pegado a la pared porque el juego nos va a llevar automáticamente por ahí. Y esto sería todo lo de las habilidades. Ahora vamos a pasar directamente a la siguiente parte de la guía, ya es un poco menos densa, pero igualmente sigue siendo pues, más o menos el mismo tono de profundidad. Bueno, vamos a verlo, que es directamente pasamos a fase de líneas.
Eh, lo primero que voy a decir de la fase de líneas es que tenéis que pensar en Taliyah como que Taliyah no tiene ulti, o sea, Taliyah cuando llegas a nivel 6 no es que tenga un spike como tienen casi todos los personajes de que se vuelven mucho mejores duelistas o se vuelven mucho más fuertes. Sin embargo, Taliyah por cómo funciona, cada punto en la Q es un gran spike. O sea, no puedo enfatizar esto suficiente. En plan, cada punto en la Q de Taliyah es un spike enorme. Muy grande. Tanto es así que voy a dividir la línea en función de cuántos puntos en la Q tienes en ese momento para más o menos hacernos una idea de cómo deberías jugarlo. Eh, Al principio, pues niveles 1 y 2, simplemente vas a tener un punto. No está mal, o sea, los personajes no son muy fuertes aquí en general. Lo que pasa es que lo que tienes es muchísimo cooldown. Mi consejo personal es que, si recordáis, Taliyah gasta mucho mana en early. Lo hemos mencionado antes, pero bueno, ahora igualmente entraremos más en profundidad ahora. Eh, Mi consejo es que intentéis hitear todo lo posible. Podéis jugar por el control de los arbustos, porque si tiráis una Q desde fuera del arbusto, pues bueno, la Q os avisa si ha impactado en un rival. Entonces, simplemente niveles 1 y 2 jugáis para control de los arbustos, jugáis para farmear todo lo que podáis y empezáis a prepararos para vaquear lo más fuerte posible. Si podéis farmear todos los minions de la oleada, mejor. No os centréis tanto en tradear como en conseguir todo el oro de la oleada. Vale. Luego, a nivel 3, es importante, a nivel 3 nunca o prácticamente nunca va su W. La W, ya lo he mencionado antes también, la W hace apenas daño, gasta muchísimo maná. Y sin embargo, un segundo punto en la Q se nota muchísimo más de cara a tradear. Las únicas situaciones en las que yo iría W nivel 3 es si, yo qué sé, si podéis forzar un flash desposicionando a un rival. Si ellos ya están low y crees que con eso vas a terminar de matarle, aunque pegue un poco menos. Si necesitas la W porque ellos son muy agresivos y con la W tienes como una herramienta más para para poder defenderte. Si no, en el 99% de los games yo siempre voy a nivel 3, 2 puntos en la Q y me parece que rara vez te equivocas cuando haces eso. Vale. A nivel 3 ya tienes 2 puntos en la Q, pero aún no tienes W. Y a nivel 4 ya tienes todo el kit de Taliyah, pero es que además tienes ya 2 puntos en la Q. Aquí es fácil obsesionarte con tradear porque tu personaje ya empieza a ser algo fuerte. Mi recomendación es que no te calientes, tu objetivo sigue siendo resetear, entonces simplemente asegúrate de utilizar las últimas habilidades o para conseguir un buen back y ya cuando vuelvas a la línea con pues el mana comprado o lo que sea y consigas el nivel 5 ya empezarás a jugar la línea de verdad. Entonces, nivel 3 puedes tradear más fuerte, no vayas W, nivel 4 no te calientes y sigue tradeando normal. Vale, cuando llegas a nivel 5 tu personaje ya es fuerte y aquí doy por hecho que ya es vaqueado. Luego entraré exactamente en qué tienes que comprar en primer back, pero bueno, mi consejo personal es siempre compras mana en primer back. La gente antes hacía lo de la lágrima que he mencionado, del truco este de vaquear en 3 oleadas. A mí no me gusta lágrima, me parece que el Serafín es muy mal objeto en Taliyah y nunca lo iría, o casi nunca. Entonces, mi recomendación es eso, es que vayáis el cristal de maná y luego, pues, o unas botas y unas refillable, o un sello oscuro y una refillable, o un tomo y. Eso ya da un poco más igual. Eso ya importa menos. Lo importante es eso, maná y algo más lo que tengas de oro. Pero maná siempre. A partir de nivel 5 y, bueno, nivel 5 nivel 6 cuando ya tienes 3 puntos en la Q, tu personaje es muy fuerte. Ya ganas trades a prácticamente todos los AD Carries y también a prácticamente todos los magos. Es verdad que los magos funcionan parecido a Taliyah, en el sentido de que cada punto en su Q, en su spell principal, les da mucho spike, pero por la manera de que funciona Taliyah, de que solo tiene realmente 2 hechizos de daño, los puntos en la Q de Taliyah son incluso mejores que los de casi todos los magos. Entonces, nivel 5, nivel 6 ya empieza a ser un personaje muy fuerte. En este punto ya puedes limpiar oleadas más o menos cómodas y tu support pues ya puede empezar a plantearse dar vueltas por el mapa y bueno, pues ya como quieran plantear la partida. Ya puedes linear 1 para 2, no del todo, pero ya puedes hacerlo más o menos. Vale, a partir de nivel 7 nivel 9. Nivel 6 es un punto débil para Taliyah, ¿por qué? No es que sea malo de Taliyah necesariamente, pero claro, Taliyah lo que desbloquea a nivel 6 es un muro que no le vale para nada en el 2 para 2. El resto de personajes en el nivel 6 normalmente suelen desbloquear la habilidad más importante de su kit. Entonces, nivel 6 es un momento un poco duro para Taliyah por eso. Luego, nivel 7 y nivel 9, bueno, esto ya lo voy a poner igual porque no hay tanta diferencia. En el sentido de que a partir de nivel 7 ya estás en el primer spike de verdad de Taliyah. Eres el personaje más fuerte de la botlane prácticamente. Eres mejor que todos los AD Carries, diría. Quizás, no sé, un Draven con kills o algo así te gana, pero en general eres mejor que todos los AD Carries. Y prácticamente todos los magos también les ganas, a no ser que estés con mucha diferencia de rango y no puedas llegar a ellos porque no tienes un support de engage. Pero eso es el primer momento fuerte de verdad de Taliyah.
Aquí esto ya depende de la estrategia de cada equipo y bueno, pues cada uno lo plantea como quiera, pero yo aquí me parece que es cuando tiene sentido que tu equipo juegue para ti. Es muy fácil hacer el truco que os expliqué antes del los tradeos bajo torre, es muy fácil ser muy opresivo, empujas oleadas muy muy rápido, eres en general el personaje más fuerte del game. Y luego, bueno, esto ya no es de la Q como tal, pero lo que he mencionado antes de que a nivel 10-13 ya son los últimos spikes de talilla de experiencia, porque es como cada nivel es un punto en la E o un punto en la R a nivel 11, y es cuando ya más fuerte es. A partir de nivel 14, la experiencia ya no importa en el personaje, o no importa tanto. Ahora voy a explicaros algunos trucos o consejos en generales para alinear con talilla. Vale, esto es un poco siguiendo el hilo de que lo que he explicado antes, ¿no? De usando muy poco la W, la E y mucho la Q. Acostúmbrate a que cada Q que usas tienes que usar tanto la Q1 como la Q2. Cuantas más Q2 pierdas en la línea, digamos que estás lineando un poco peor. No es tan así, pero bueno, es como una regla así, una regla de pulgar, que se diría. Vale, luego, eres muy, muy bully. Si os acordáis del clip de Chovy, que lo he enseñado antes, eh, Taliyah es muy buena cuando puedes jugar detrás de la oleada rival. Cuando ellos no tienen minions para cubrirse, es muy fácil darles la Q2 y luego un tradeo fuerte o la Q1. Sufre mucho Taliyah cuando tienes minions entre el enemigo y tú, pero es muy bully cuando no pasa eso. De la misma manera, Taliyah es, yo creo que es el peor champ del juego friseando, al nivel de Tristana. Todas sus habilidades hacen daño en área, y de la misma manera que Tristana, todos sus autos hacen daño en área. No tienes manera de tradearle de vuelta. No puedes aguantar los freeze sin quedar sin no. Si utilizas los spells, el friseo no se aguanta. Y no es una posición en la que ya esté cómoda como para tradear. Sin embargo, es todo lo contrario cuando pusea. Taliyah es el mejor champ del juego, de los mejores cuando pusea. No tienes minions, ellos no tienen minions para cubrirse. Las habilidades apegan en área, lo que ayuda también a pusear incluso más. Eres muy bully bajo torre, como ya he mencionado varias veces. Entonces, ante la duda, siempre, siempre, siempre se pusea. Frisear con Taliyah contadas ocasiones, o a lo mejor una oleada en concreto porque pues ellos la pierden, pero tampoco la frisearía, sino que simplemente dejaría que crease mi torre más tarde. Aguantar frises con Taliyah no tiene sentido. Y pusear, sin embargo, sí. Luego, la primera compra siempre tiene que ser componente de maná. Y tu primer como ítem, no es un ítem grande, pero tu primer medio ítem siempre tiene que ser el Lost Chapter, el capítulo perdido en español. Con esto no tendrás más problemas de mana en la partida y pues puedes jugar ya mucho, mucho más agresivo y empezar a jugar ya Taliyah de verdad. Luego, lo que he dicho antes de que Taliyah nivel 7-13 es muy muy fuerte, cuando más pega el personaje y sus mejores momentos. Y Taliyah puede ser tanto Weakside o Strongside. Como tiene tanto Wave Clear, es difícil divearles porque es difícil stackearle oleadas. Y a la vez es muy bully porque puedes tratear muy fuerte debajo de la torre rival. Dependiendo del draft, la partida y todo, pues simplemente que sepáis que tiene esas dos vertientes. La puedes jugar tanto de Weakside como de Strongside. Y en ambas cumple. Sin embargo, cuando ya pasa la fase de líneas y entras en el midgame, pues lo que vamos a ver es que ya no tiene sentido que juegues con ella de Strongside, sino que tal y ya pasa a ser un poco como la columna o la base desde la que vas a construir todas las plays en tu midgame. Lo primero que quieres hacer siempre es asignarla en medio. Es su mejor posición natural por varios motivos. Y bueno, no quiero entrar en midgame porque es que el game es una cosa bastante compleja y simplemente os voy a dar como unos rasgos generales, unas cosas generales para que las podáis replicar y más o menos que funcione el personaje como yo creo que debería funcionar. La dinámica general de midgame funciona así, que es que a partir de minuto 14-15 lo que haces es empujas primero medio y una vez has empujado medio, utilizas a tu jungla, a tu support y pues en este caso todo de carry, ¿no? Para buscar una play en side, que puede ser pues poner a visión profunda o facilito que mi carry pueda jugar en side. Entonces suele funcionar así, de primero empujo medio y después de empujar medio hago una play en una side o en un lado del mapa o en un río. Vale, Taliyah está súper, súper, súper cómoda haciendo esto. ¿Por qué? Lo primero, tiene muchísimo wave clear, como he dicho ya repetidas veces. Los puede limpiar desde lejos y lo puede limpiar en un segundo. Apretando WQ has limpiado toda la oleada. Porque con la W los juntas todos y luego con la Q les pegas a todos en área. Además de que la E también pega en área a todos. Luego, además, es de los personajes más rápidos rotando. Aunque el personaje, aunque la de carry rival pongas un Jhin, consigue empujar más antes que tú porque le han dado cobertura. Luego tú siempre puedes llegar incluso antes a la play porque siempre tienes el muro y la pasiva. Entonces, aunque ellos consigan empujar antes, tú siempre llegas un pelín. Tú llegas incluso antes que ellos. Y luego, Taliyah en este punto ya no quiere ser Strongside. Taliyah lo que quiere es empezar a ser, pues, una manera de habilitar a tus carries. Para mí, la mejor manera de jugar Taliyah de carry es drafteando un sidelaner fuerte.
pues puedes pensar en algo como lo que tengo aquí, ¿no? Jax, Gwen, Yone, algo que, una Tristana, algo que quiera estar en side, que quiera comer mucho oro y que luego con eso puedas no volear. ¿Por qué? Porque simplemente lo que vamos a hacer es empujar medio con Taliyah, vamos a darle coberturas, vamos a intentar hacer plays en su lado del mapa, y él va a poder jugar mucho más cómodo porque tiene la seguridad de que su equipo siempre va a estar antes en dándole coberturas que los rivales. Eh, tú no tienes una play, imagínate que empujas medio y tienes a todo el mundo, pues tienes al carry lo tienes en base, o el jungla está limpiando campamentos, el support está volviendo también de base porque porque ha comprado wards, o lo que sea, pues no pasa nada, simplemente tú te quedas atrás, te quedas en niebla de guerra, y si estás jugando en un elo más o menos decente, los rivales ya tienen que respetar que Taliyah está en niebla de guerra, que Taliyah puede aparecer en cualquier momento con un muro. Entonces imagínate que a lo mejor ellos están preparando una play para diviar a tu weak side. Pues no, eso no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque de repente aparece Taliyah con el muro, le cubre, ya no es un 1 por 0, sino que es un 1 por 1, un 1 por 2, y ya no te renta. Entonces, muchas veces el hecho de simplemente estar en niebla de guerra ya mete presión a los rivales si estás jugando una partida de un elo un poco más alto. Seguramente solo alguno funcione, pero bueno, esto en competitivo sí que se aplica. Entonces, por eso Taliyah siempre quiere estar en medio. Vale, y algo que se me había olvidado meter, pero que voy a añadir también, es que Taliyah está bien muy buena colapsando en side. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una jugada, muchas veces, imagínate, vale, llega la Kai'Sa, bueno, Kai'Sa en concreto sí que puede, pero imagínate, llega Miss Fortune. Miss Fortune no puede seguir un combo muy bien. Sin embargo, Taliyah, si sabe que va a haber un CC, puede tirar muro, aparecer y seguir con su propio combo el combo de CC que hayas hecho tus compañeros. Entonces ya no solo es que sea buena llegando antes a las jugadas, sino que además es buena siguiendo las jugadas de tus compañeros, o muchas veces incluso empezándolas ellas con el muro, lo cual le da incluso un punto más de valor al hecho de que llegue antes Taliyah. Vale, y ahora vamos a hablar ya de las runas. He dicho que no iba a hablar mucho de runas porque cambia mucho, pero sí que os quiero dar pues como 3 páginas de runas que a mí me parece que están bien, y luego unas reglas generales para que podáis hacer vuestras páginas de runas sabiendo lo que yo considero más importante del personaje y pues algunas condiciones. Ok, esta es mi opción por defecto, que es Electrocute. Me parece que es lo que más sentido tiene con Taliyah y cómo funciona el personaje, porque como os he dicho son muchos tradeos cortos, ¿no? Os he recomendado varias veces que después de hacer pues Q2 WE, simplemente os echéis para atrás. Pues con Q2 WE activéis el Electrocute, le hacéis daño y ya os podéis echar para atrás y simplemente jugar hasta los siguientes cooldowns donde tendréis otro Electrocute. Luego tenemos el chipshot, que bueno, tiene sentido con Taliyah, ¿no? O sea, quieres que la gente esté ceceada. Esto lo he puesto un poco por poner, puedes ponerte cualquiera de los 3. Yo creo que tiene sentido tener más trinkets, pero sin más. Luego he puesto el relentes, es el que más sentido tiene con Taliyah por lo mismo. Esto sinergiza con la pasiva del muro, o sea, con la pasiva del personaje, que te vas a mover más rápido fuera de combate. Pues simplemente esto es un puntito más. Y luego entramos ya en las indiscutibles. El mana flow van con Taliyah es indiscutible. El personaje consume muchísimo mana, pero muchísimo, sobre todo al principio, y tener o mana flow band o en su defecto el presence of mind, que es la de la runa amarilla, luego lo pongo también por si acaso, es algo que necesita sí o sí el personaje, sí o sí. Esta es la cosa que siempre tienes que tener en tus páginas de runas, o presence of mind o mana flow band. A mí me gusta más mana flow band. Luego, de runas pequeñas, si las juegas en AD Carry, pues vas siempre a attack speed porque te ayuda a tener más wave clear, en plan, puedes contestar más la oleada simplemente con autoataques. Eh, a mí me gusta ir la de ADAP, la de daño adaptativo, porque te ayuda a empujar más rápido. Pero en matchups en los que estás Sound Ranger, por ejemplo, yo que sé, algo como juegas contra Caitlyn, juegas contra Ziggs, la del medio esta tiene mucho valor, porque te ayuda muchas veces a cerrar el gap. Ya no solo a llegar a ellos, sino que pensad que Taliyah no solo necesita dar un spell, necesita que todas las Qs impactes. Entonces, si tú eres más rápido que el rival, todas tus Qs van a impactar. Si tú eres más lento, vas a darle la primera Q, pero luego a lo mejor en la segunda o la tercera ya se han escapado de ti. Entonces, esta runa con Taliyah tiene mucho valor, tanto para llegar como para terminar de dar las Qs. Y luego, si juegas a de carry, vas vida plana, pues porque esta escala mucho mejor. O sea, escala mejor, pero en línea es peor. Creo que hace autoscale a nivel 7. No sé, si la línea es pasiva también puedes ir. Pero bueno, esta es como si no os queréis calentar la cabeza, copiáis esto y ya está. Y nunca os vais a equivocar jugando esta página de runas. Luego, si vais contra mucho melee, Cometa es una opción que no es mala. A mí no me gusta el de correr más, luego explicaré por qué, pero bueno, Cometa no es una opción mala. Imagínate que vais como algo contra. Eso, jugáis contra Alistar. Alistar, ¿qué quiere? Pues Alistar quiere estar lo más con toda la vida posible para que luego cuando se haga all-in, el trade sea mejor para él. ¿Qué pasa? Que si vais Cometa con Scorch y tal, lo que vais a hacer es le vais a pokear mucho más, le vais a dejar low y luego su all-in va a ser más difícil de hacer. El resto de runas ya las he explicado más o menos.
Y luego quiero mencionar esta, el Triple Tonic. Entraré luego más en profundidad porque quiero entrar incluso en el orden en el que te subes las habilidades, en una diapositiva de la presentación, que creo que es lo que hace que Talía de Carries tenga incluso un punto más de poder de lo que la gente piensa. Pero bueno, dejémoslo en que el Triple Tonic es, después de las runas de maná, que sí o sí tienes que ir a una runa de maná, el Triple Tonic es lo que necesita tu personaje, si lo puedes llevar. Luego de las alternativas de estas de las azules de inspiración, pues puedes ir al Cosmic Insight si necesitas Summoners, es una opción que nunca te equivocas, lo mismo. Y luego el cashback tampoco es mala opción porque la estás jugando a de carry, la misión de AD Carry da oro, el cashback te da más oro, pues simplemente estás acelerando más el personaje. O sea, Triple Tonic si puedes, después de las de mana, y luego o esta, no te equivocas nunca. Y luego la tercera opción que he puesto, pues bueno, First Strike, que está un poco fuera de meta, pero lo mismo, si vas contra melee, pues puedes ir con esto, les farmeas, ganas pues más oro, tienes el Triple Tonic que te gusta mucho, tienes como lo bueno de los dos mundos, ¿no? Tienes ambas opciones. Y luego he puesto, en caso de que puedas ir runas amarillas, pues puedes ir Presence of Mind, y a mí me gusta ir la de Legend Haste, pero también puedes ir la de Countdown o puedes ir otra. Simplemente que tienes que ir Presence of Mind y a lo mejor esta. Luego más opciones un poco más raras. De Fire Touch. Está bastante en meta. Lo que pasa que, claro, como no quiero que esto sea meta, pues simplemente la voy a mencionar como cuando la iría. Si va a ser la build Antorcha y Liandry, que voy a explicar luego las builds, es buena opción. Te da más quemados. O sea, bueno, te da un quemado, se beneficia de los quemados. Buildeas quemados, tiene sentido ir esta. Luego, si tienen 4 o 5 meles en la composición rival, el Conqueror no está tan mal. Porque la Q1, aunque tú le des las 5 piedras, solo te da un stack de maná. O sea, solo te da un stack de Conqueror, 2 en realidad, porque es un spell. Pero no importa porque tienes muy poco cooldown, las puedes spamear. Si tienen tanques y vas a estar pegando a la front lane y son mucho melees, no es una mala opción en Taliyah. Y luego, si tienen mucho asesino, pues vas la de correr más. Y simplemente cuando pues el Cedo, la Catarina o el bicho que toque te entre, le pegas y puedes quitearle, puedes irte corriendo y simplemente te reposicionas. A mí esta no me gusta mucho, pero hay ciertas partidas en las que ciertamente es buena. Vale, entonces, resumen de las runas, lo que haría sí o sí, los que tenéis que quedar. Runa de mana pequeña sí o sí, esa es vuestra primerísima prioridad. Luego, el Triple Tonic es la segunda prioridad, si puedes irlo perfecto, si no puedes, pues ya está. Y luego, si estás muy outranged y vas a sufrir la línea, pues simplemente vas el Shard este de Move Speed de las runas pequeñitas, y ya está. Vas a perder más la línea porque no vas a tener el daño adaptativo, pero luego te va a permitir jugar mejor la partida. No te calientes con las runas, para mí lo importante es que entiendas estas tres cosas de aquí y ya está. Y seguimos con los objetos, que tampoco voy a entrar mucho, pero bueno, voy a daros lo mismo, unas reglas generales para que entendáis. Ok, voy a empezar hablando de esta, que es la que os recomiendo por defecto. Si no sabéis qué buildear o no os queréis lo mismo, no os queréis calentar la cabeza, queréis ir a lo simple, hacer Antorcha, luego Liandry y en algún momento las botas de Haste es una opción siempre válida. Vas a tener menos daño explosivo, pero a cambio vas a tener más DPS. No vas a decaer tanto como decae la build que luego voy a hablar, simplemente es como un punto medio que siempre cumple. No es una build más fácil de jugar, es una build que nunca te equivocas y es una build que cumple siempre. Entonces mi recomendación personal, esto y ya está. Ahora, hay ciertas partidas en las que tu equipo ya tiene DPS, en las que necesitas que la partida pasa porque cuando tu B ultea tú tienes que explotar al carry rival. Vale, pues lo que puedes ir es Ludens, botas de penetración y Shadow Flame. Es una build de full explotar a alguna persona y ya está. ¿Qué pasa? La build recae súper rápido. En cuanto es buildear un poco de resistencia mágica, eres más inútil. Además, tú piensas, tú eres el AD Carry. Si tu AD Carry se está buildeando algo explosivo, ¿quién mata al Nashor? Que es algo que necesitas, porque Taliyah no escala muy bien. Taliyah tiene que ganar las partidas más o menos rápido. Entonces, es importante que buildes también de PS. Es una build más rara, no os la recomiendo jugar tanto porque es más difícil, pero simplemente que sepáis que hay situaciones en las que tú puedes ir esto y no te vas a equivocar tampoco. Pero mi recomendación personal, hice esto y ya está, no os calentéis. Vale, luego, otros objetos. El Zonias no es mal objeto en Taliyah. El Zonias tiene trucos con el muro, que bueno, os lo he puesto en la guía de muros que os he dicho que vierais, pero bueno, si cuando tú tiras el muro, digamos que... Perdón, cuando tú tiras el Zonias, el cooldown interno del muro en combate baja, entonces lo puedes ir de volver a castear. Hay un truco para comprar el Zonias que es mejor, que primero te compras, está aquí explicado, ¿no? Pero primero te compras el ítem de 1600, que es el Zonias de un uso, y vas comprando varas. En cuanto tú quemas el ítem este de 1600, te acabas el Zonias para tenerlo otra vez. Pero si tú aún tienes el ítem de 1600 y ya tienes el oro para el Zonias, te compras otra vara grande y buscas acabarte el rabadón antes de quemar esto. Está aquí mejor explicado de lo que lo he explicado yo con palabras. Luego, objetos de penetración, pues yo iría siempre o casi siempre. Con el Shadow Flame es absolutamente necesario si vas la build de penetración.
Y bueno, el Void Staff en muchas situaciones da más daño que el Rabadón cuando has comprado este objeto, sin más. El Cosmic Drive es la opción que yo iría cuando la situación está que os he explicado de las teamfights, de que estás en el caso 2, voy a volver para recordároslo. Cuando tú estás en esta situación de que su comp tibea y necesitas HP y haste, pues para mí el... Espera, aquí. El Cosmic Drive es la mejor opción. Te da velocidad de movimiento cuando impactas, que te ayuda a reposicionarte, y es lo mismo que te he dicho antes con el SAR de movimiento, ¿no? De que cuando tú das una piedra, si después de dar una piedra tú corres más, la siguiente piedra también la vas a dar. Entonces te da haste, te da vida y te ayuda a tener más haste para que no te bien. Luego, Relay y Lágrima me parecen dos ítems súper malos en Talilla. No entiendo por qué se los buildan todos los pros. La Lágrima no lo haría casi nunca, pero, o sea, no sé, casi nunca. Y el Relay solo lo haría de tercero o cuarto objeto, ya cuando, digamos, cuando ya estás pasado el spike de Talilla. Y simplemente cuando tienes algo rollo, un mundo, un Udyr, cosas que van andando hacia ti, no tienen ningún tipo de dash y los slugs les afectan mucho. Entonces, lo que he puesto por aquí creo que solo de tercer cuatro objeto contra tanques. Y luego la gente se hace el protobelt. Yo no haría nunca protobelt de segundas. A mí personalmente el protobelt no me gusta mucho. Me parece que hay bastantes mejores objetos en tal ya, incluso si quieres utilidad. Pero puedo entender por qué lo hacen. Igualmente lo mismo. Lo metería tercero o cuarto slot. No, antes, no después. Vale, y una cosa que se me había olvidado meter antes, cuando la idea básica de las builds con Talilla es que los dos primeros ítems son de daño, porque aún estás escalando hacia tu nivel 13, que es tu momento más cómodo, y luego ya a partir de nivel 13, que no vas a pegar mucho más porque tus habilidades no escalan más, pues ya buildeas utilidad, o bueno, pues un rabadón si quieres aún utilizar un poco más el oro extra que tienes. Vale, y ahora voy a explicar una de las cosas, en mi opinión, que nadie hace, o sea, yo sinceramente no se lo he visto hacer a nadie que no sea a mí en el mundo, y me parece que es una de las cosas más rotas que tiene Talilla. Y es no darte la R a nivel 6. ¿Y a qué me refiero con esto? Vale. Eh, a nivel 6, lo normal o lo que hace todo el mundo es darse el muro de una. ¿Qué pasa? Cuando tú juegas talilla de carry, muchas veces el muro no te vale para nada. O sea, tú estás tradeando todo el rato 2 para 2. Normalmente no vas a tener nunca opciones o no vas a tener tantas opciones de rotar como las que tienes en medio. Entonces no tiene sentido darte un punto en una habilidad que muchas veces acabas no usando hasta nivel, no sé, 9, nivel 10. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Lo que acabas haciendo es te das a nivel 6 o un punto en la E. No te puedes dar otro punto más en la Q, te das un punto en la E. Y lo juegas con triple tónica, puede ser. ¿Qué haces con esto? Con esto lo que haces es aceleras tu spike de daño. Pegas muchísimo, muchísimo más con dos puntos en la E a nivel 6. Y luego, evidentemente, pues te sigues dando puntos en la Q, en la E y sigues. Si tienes triple tonic, que es lo que yo recomiendo y pues lo que os he dicho que deberíais llevarla en la runa si podéis, terminas a nivel 9 con 5 puntos en la Q porque la maxeas y aún encima 4 en la E porque básicamente no te has dado ninguno en el muro. ¿Qué termina haciendo esto? Que pegues una barbaridad. Os voy a poner un ejemplo de una partida mía y la voy a poner en contexto. Voy 0-3. Es verdad que estoy pegando a un tío que le saco 3 niveles. Eso también hay que ser justos, pero quiero que me digáis si alguna vez a una talía 0-3 la habéis visto pegar esto. El clip es un poco viejo, pero se sigue entendiendo igualmente. Ya te digo, yo nunca he visto a una talilla pegar tanto como esto. Le saco 3 niveles y todo. Otra cosa importante, lo que hemos hablado de que tienes que empezar los face checks en un círculo. Vamos a repasarlo para que quede claro. Pero le tiro la piedra. Con esto, la piedra gorda, me aseguro que la W va a entrar. Y luego, mientras él está stuneado, yo ya tengo otra vez la Q porque he empezado en mi Q2. No he empezado tirando una Q1. Y le puedo pues tirar ya otra vez la Q. Lo dicho, no he visto a nadie hacer esto. Me parece que está ridículamente roto. El sacrificio es perder el muro a nivel 6, que es una habilidad que terminas usando muy, muy poco. Y ni siquiera tienes que estar committed a usar triple tonic. O sea, si tú en lugar de hacer esto vas sin triple tonic, pues a nivel 9 tienes otro punto en la Q y vas a terminar de maxeártela a nivel 12, nivel 13. Ya está, no cambia nada realmente. Yo prefiero el triple tonic porque es una runa que tiene sentido, pero esta opción es igual de válida. Vale, luego otras cosas. Con 2 puntos en la E limpias oleadas mucho más rápidos. Hay un threshold concreto que no me acuerdo cuál es exactamente, pero que hace que cuando tiras la W y la Q, si tienes 2 puntos en la E, limpias muchísimo. Limpias la oleada, creo que de una. O sea, incluso ya en este punto, cuando solteas las oleadas, porque tienes 2 puntos en la E. Y luego, en caso de que no quieras comitear o no quieras dejarte la R a nivel 10, es otra opción que tienes. Lo que he hecho ha sido pensar como opciones que tienes para darte tu primer punto en la R. Nivel 6 es lo que yo no recomiendo en AD Carry porque es raro que tú tengas una rotación o le vayas a sacar partido de verdad a esto. Si no tienen summoners y te van a gankear y tal, pues a lo mejor. Mi recomendación personal cuando la juego AD Carry es que no, y muchas veces en midlane ni siquiera lo haría. La siguiente opción es a nivel 8. Pues has lineado un poco más, ya tienes, digamos, has cambiado el punto en la E y el punto en la R que vas a tener en estos dos niveles.
o una opción como cualquier otra. Luego, si a nivel 9 vas Triple Tonic, pues te puedes dar otro punto en lugar de la E. Y a nivel 10, que es cuando a mí más me gusta, te lo das porque como que te queda esto. El muro nivel 1 de Taliyah es bastante malo. Tiene poco rango, tiene mucho cooldown y realmente no haces todos las plays que podrías. Entonces, lo que haces es que solo tienes un nivel de muro al nivel 1 y luego ya a nivel 11 lo tienes a nivel 2. Solo tienes un nivel de muro malo, vamos a decir. Igualmente, hay otra opción que es directamente darte aquí en el nivel 10 el último punto en la E. A mí no me gusta, es demasiado greedy. Me parece que pierdes demasiado valor de lo que realmente está Lilla y que ya en este punto ya muchas veces estás asignado en medio y no tiene sentido que no tengas la R. Entonces, mi recomendación personal que probéis hacerlo a nivel 10 y el resumen es que los puntos en la Q, otra cosa importante, los puntos en la Q son innegociables. O sea, tú nunca te puedes dar el muro en un nivel en el que te puedes dar un punto más en la Q. El punto en la Q es el spike más importante de Taliyah y no tiene sentido. La duda siempre es si te das un punto en la E o un punto en la R. Y sabiendo esto, pues tienes estas distintas opciones. Y pues ya para terminar la guía voy a hablar de un poco el draft de Taliyah, ¿no? En qué situaciones la piquearía, qué matchups son buenos, qué matchups son malos, qué supports son buenos con ella, qué compañeros quiero. Vale, vamos a repasar esto rápido. No juego en High plan, mi pique lo es Master y hace muchísimo que no juego solo Q, la verdad. Entonces, yo os lo digo de mi sensación o de las veces que he jugado, pero no son partidas que yo ya he testeado en un elo altísimo como para aseguraros que esto es así. Simplemente como para que tengáis una guía o unas cosas que yo considero que sí que son buenas. Vale, matchups buenos. En general es poco rango. Plan, no voy a entrar en todos, la verdad. Simplemente pues los podéis leer un poco por encima, ¿no? Pues Draven creo que es bueno porque es muy fácil saber dónde tirar los skillshots, que es donde él va a caminar con el hacha, para recoger el hacha. Luego cosas más obvias, evidentemente Kalista, que es un personaje que está todo el rato daseando, pues un personaje que no le deja dasear a un personaje que necesita dasear todo el rato, evidentemente el matchup va a ser bueno. Y luego pues Samira, que es parecido, Samira está outrange, a mí Samira es el matchup más fácil, es incluso más fácil que Kalista, porque básicamente en línea le revientas, le sacas muchísimo rango, su W no vale para nada, y luego las teamfights simplemente tú tienes que ser paciente, y cuando veas que ya empieza a agarrar el combo y que quiere entrar con la E, tiras tu E, y si ella tira tu E, si tira sudas a través de tu E, se one-shotea ella sola. Necesita ir mercs, necesita como mil cosas y ser mejor player que tú para siquiera poder empezar a jugar. Y luego voy a poner los matchups difíciles que aquí creo que sí que voy a hacer un poco más hincapié. Contra lo que más sufre Taliyah es contra el rango y contra el wave clear. Si tiene de las dos es más difícil. Bueno, he puesto también lo de el SAR de movimiento, os lo recuerdo varias veces porque facilita estos matchups. Igualmente estos matchups no son tan difíciles como lo serían en medio, ¿por qué? Porque tienes un support. Si tú tienes un Nautilus, si tú tienes un Pyke, si tú tienes cosas así, puedes siempre engaguear sobre ellos aunque te saquen rango y ya vas a tradear. Entonces, los matchups nunca son tan difíciles como lo serían en medio uno para uno. Ahora voy a mencionar algunos, pues Ezreal tiene más DPS que tú, te saca rango y aunque no tiene mucho wave clear, tiene luego el blink que no le vas a cortar nunca el dash con con tu E. Entonces es un matchup bastante difícil. Yo recomiendo jugar simplemente a pusear. Jhin yo diría que es, no sé si incluso más difícil que Ezreal, van ahí. Tiene mucho wave clear, tiene mucho rango y luego va súper rápido. Es muy difícil darle skillshots a Jhin porque el personaje de por sí ya tiene mucha velocidad de movimiento. Luego, Caitlyn es difícil al principio, pero con un matchup con un support de engage se vuelve bastante más fácil. El problema es que te escala bastante. Eh, Cuando tú tienes puntos en las habilidades, le puedes siempre empujar la oleada porque tienes más wave clear que ella y le vas, digamos, a hacer bully bajo torre. Pero en el momento en el que ella pilla tres objetos, simplemente puede caminar hacia ti, meterte un headshot sacándote rango y te ha tradeado 60% HP. Entonces, realmente ese matchup empieza a ser muy difícil conforme pasan los niveles. Empieza siendo como difícil, vamos a decir, niveles 1 a 3, niveles 4 a 11. Es mejor para Taliyah, pero en cuanto ya pasa a nivel 12, nivel 13 y ella empieza a pillar objetos de verdad, vuelve a ser muy bueno para Caitlyn y nunca deja de ser bueno para Caitlyn. Luego Ziggs creo que es el peor matchup de la botlane imposible, porque es un matchup de mago también. Tiene más rango que tú, tiene más wave clear que tú, o mucho wave clear por lo menos. No le matas uno para uno. ¿Qué pasa? Ziggs es un cono. Si tienes un support de engage, pues lo mismo. Si tu support de engage le da un CC a Ziggs, Ziggs se va a one shot. Entonces me parece más asequible que en medio. No diría que es injugable y me parece que en caso de que ambos tengáis un support de engage, vamos a ponerle una contra Nautilus matchup, gana al lado de Taliyah. Y Syndra pues es parecido a Ziggs. Te escala más tarde, lo que pasa que Syndra también es menos opresiva en early. Lo que he puesto aquí, en plan, Taliyah es mejor en 2 para 2 y bueno, cuando tú rotas contra Ziggs en escaramuzas yo prefiero siempre tener una Taliyah y tener un Ziggs en una pelea del río por cómo funciona. Luego, mejores supports para Taliyah. Sé que estáis pensando todos en Panteón porque es el combo mítico este que he pasado hace muchos años. De hecho yo empecé a jugar Taliyah ahí, en la Season 7 o 8 creo que se puso de moda. Que aún era el Panteón viejo y la Taliyah vieja. Pero bueno, el mejor de todos sin duda es Spike.
juegan muy parecido, o los dos quieren jugar a lo mismo, que digamos es una partida rápida, es una partida acelerada. Esto no sé si lo he dicho, pero Taliyah quiere que la partida... Esto debería ponerlo si no está puesto. Taliyah quiere que la partida sea lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque evidentemente si escalas mal, pues necesitas que la partida termine rápido para irte tu escaleada. Y a Pyke le pasa muchas veces lo mismo. Pyke a partir de minuto 20-25 es un cono. Es básicamente un bounty con patas. Te da setup, te tiene daño AD para que sea daño híbrido. Si tiras la Q y activa y tiras las piedras, activa las piedras también en el suelo y les stunea. Vale, luego otros, pues tres, lo que leéis un poco aquí, ¿no? Infravalorado, pues con la linterna te permite salir de muchas situaciones y jugar más agresivo y pues tiene CC y con la E activa tu E. Luego, Senna es una rara. A mí me gustaba mucho jugar Senna Taliyah cuando Senna podía ser más support, no sé en qué estado está ahora, porque como lo cambian todo, lo cambian cada 2 meses a Senna, no me atrevo a dar una opinión de esto, pero bueno. Si tienes un amigo que sabe jugar muy bien Senna, es muy buena botlane, es muy opresiva y luego como que Senna termina escalando en una especie de segundo carry, que es lo que muchas veces necesita Taliyah. Pero igualmente es una botlane muy difícil de jugar, realmente es que la Senna sea muy buena. Luego Panteón, pues lo que he dicho, me parece que esta es un poco Uthrenhed, por eso no me gusta tanto, pero sigue siendo un point and click CC y es una ulti global que te permite gankear con dos ultis globales a la vez. Son personajes que sinergizan muy bien, pero no me parece el mejor support, me parece que Pyke es claramente mejor y me parece que muchos de estos también son mejores porque pueden engaguear desde más lejos. Y luego pues Nautilus, Leona y Camille, pues lo mítico. Es un CC muy fácil de dar y simplemente, y luego son buenos roameando. Y luego para terminar, voy a hablar de los buenos compañeros que tienen otros roles. Lo que quiere Taliyah en otros roles es, pues lo que hemos hablado en la parte de midgame, ¿no? Quieres alguien que pueda jugar side, que pueda comerse recursos, que pueda carrear luego a partir de cierto minuto cuando le das oro y experiencia. ¿Y cuáles son los mejores personajes? Pues un Yone medio top, una Camille top, que Camille top es. Taliyah se puede mover, Camille engaguea y de repente te trae la Taliyah con el muro, la Camille te ha ceceado y te has muerto de una. Una bien en la jungla te ayuda mucho también por motivos obvios. Tristana es parecida a Yone, ¿no? Bueno, pues como veis son cosas que simplemente quieren comer oro. Sion es un buen Wicksider en general, me parece que luego tiene CC y te ayuda. Sion no es que sea especialmente buen split pusher, pero bueno. Todos entran en el rol de quiero comer oro y recursos al final. Y ya está. Esto es un poco todo lo que quería hablar en la guía. Lo que pongo aquí, si has aguantado hasta aquí, ya has entendido todo, ya sabes 100% más de Taliyah que casi toda la gente que la juega. Mi take sería también que no pienses que Taliyah Botlane es una cosa del meta, como sí que pienso que la puede ser Syndra o Serafín, no, pero bueno, Syndra o yo que sé, o Víctor o Oriana. Me parece que simplemente Taliyah es donde mejor se juega el personaje, donde las debilidades son mejores y donde las debilidades son peores. Las fortalezas son mejores y las debilidades peores. Y, y donde sin duda deberías aprender a jugarla. Y luego que le eches partidas. Me parece que deberías ver una o dos veces la guía por lo menos para realmente entender todo. Te voy a dejar la presentación, como ya te he dicho, en el link para que la puedas leer y volver a aprender. Pero que necesitas echarle game si realmente quieres aprender a jugar esto bien. Y cualquier duda o tweet por Twitter o Discord, o si tienes alguna opinión que darme de la guía, o si crees que falta algo o lo que sea, pues me hablas ahí, tráelo JG en Twitter o Discord. Y te contestaré encantado porque ya te digo, otra cosa no, pero hablar de Taliyah me encanta. Y bueno, pues eso será todo. Espero que os haya gustado la guía.